un grupo de que en ese momento se les llamaban los polvos, por una cuestión, le dan un golpe de estado al presidente de la República para quitarlo. O otro general que le juntan todo el dinero que pueden conseguir y todos los soldados que pueden conseguir y lo mandan a pelear contra el ejército norteamericano, y a la mitad del camino se regresa, emite su plan para tumbar al presidente. Entonces, esa guerra nos agarró divididos a los mexicanos, entre liberales y conservadores. No fuimos capaces de unirnos. Y si bien nosotros en ese momento como país estábamos en desventaja, digamos, numérica, mientras Estados Unidos ya había crecido y tenía 25 millones, nosotros teníamos apenas 7 millones, pero teníamos la ventaja de que la guerra era en nuestro territorio, en zonas donde difícilmente ellos podían actuar, donde la cadena logística, que es importante de cómo sostener un ejército, pues estaba prácticamente roto. Pero los apoyaron un grupo de mexicanos. ¿Por qué? Por esa división entre dos grandes partidos. Y luego, la intervención francesa. Y otra vez nos agarraron divididos, aunque al final triunfó la parte de los liberales con el apoyo del pueblo, porque los ejércitos conservadores se habían unido al ejército francés y finalmente fueron derrotados militarmente. Y ahí sí el pueblo de México, después de lo que había pasado en la guerra del 47, ahí sí el pueblo de México actuó unido, y por eso pudimos vencer a Francia en la intervención francesa, y todos conocen la historia del desenlace de Maximiliano y demás, ¿no? Aunque pues, todavía hay mexicanos que cada que se celebra el aniversario de que fusilaron a Maximiliano hacen un evento ahí en el Cerro de las Campanas, ¿no? Sí, es cierto, no lo estoy diciendo, todavía, todos los años, este año va a haber, para que vean todavía cómo somos los mexicanos, ¿no? Y luego cuando finalmente triunfa el Partido Liberal, pues resulta que Benito Juárez, ese héroe de bronce y inaccesible, el gran Juárez, pues le gustaba el poder. Y si no se muere, ahí seguiría sentado de presidente. Me recordó Andrés Manuel. Y se religió, y etcétera, etcétera, ¿no? Y no lo hago en el mérito de Juárez, Juárez vale por sus méritos, ¿no? Pero vean cómo era un hombre de poder que le gustaba ejercer el poder y se murió en el poder. Y no es hasta que él muere que entonces sube Lerdo de Tejada, y luego Lerdo de Tejada a su vez se quiere reelegir, entonces ya no lo deja, y finalmente llega Porfirio Díaz, ¿no? Y Porfirio Díaz sí salió mejor, ese se citó 30 años en el poder. Y prácticamente acabó con todos los partidos que había. Y triunfó una corriente hegemónica de pensamiento, que fue la que escribió la historia de bronce, que luego a todo el mundo le enseñó, ¿no? Pero la historia no es así, la historia es de hombres de carne y hueso, de hombres de claros oscuros. No todo es soleado, no todo es oscuro. Entonces, y la historia la hacen los hombres. Lo único que sí hay que reconocerle a Porfirio Díaz es que no satanizó a Juárez, al contrario. Desde que al final habían sido enemigos políticos, él fue el que llevó a los altares de la patria a Benito Juárez. Y así triunfó un solo partido. Y casi acaban con toda la oposición. Pero también todo este breve recorrido que estamos haciendo en la historia de México, no solo son liberales y conservadores, también en mucho son los grandes caciques políticos de las regiones. Y en diferentes épocas hubo cacicazgos en zonas del país. Por ejemplo, había uno, Lozada, que le decían el tigre, de allá de Puerto Lima. Allí nadie se metía y ahí nadie podía entrar, ni el presidente de la República. Y así grandes caciques. Por ejemplo, en época de Porfirio Díaz, había una gente de Chihuahua, del estado, don Luis Terrazas, y le decían, no, don Luis, usted es de Chihuahua. Y decía, no, Chihuahua es mía.
Y el presidente Porfirio Díaz no iba a Chihuahua. ¿Saben por qué? Porque el general Terrazas, cuando él se alzó en armas en contra de Benito Juárez, Terrazas defendió a Juárez y le tocó detener a Porfirio Díaz y le quitó la espada. Y por eso le tenía mucho cuidado. Y así hubo cacicazgos, por ejemplo, otro, Trinidad García de la Cadena, que era de Zacatecas, y para quitarle poder, por ejemplo, le quitaron un cacho y crearon Aguascalientes. O el Estado de México. El Estado de México ahorita es la cuarta parte de lo que era. El Estado de México era parte de Michoacán, lo que tiene, Guerrero, Puebla, todo eso era el Estado de México. Y para acabar con los cacicazgos políticos de los rivapalacios, le fueron quitando lo que hoy es el Estado de Morelos, un cacho de Puebla, crearon el Estado de Guerrero, le pasaron una parte del Estado de México a Michoacán, toda la parte de zona caliente. Entonces, también hubo grandes cacicazgos, Vidaurri en Nuevo León, los Figueroa acá en el centro del país. O sea, también hubo una forma de organización política